Bueno, entonces para este ejercicio pues vamos a hacer un caminar, pero vamos a hacerlo todo desde el inicio. Pero vamos a hacer acá unas piernas. Vamos a coger acá un cubo. Vamos a dividirlo en tres. Vamos acá para que nos veamos las subdivisiones. Y ahora acá lo hacemos editable. Vamos a polígonos, seleccionamos estas dos, hacemos una subdivisión pequeña, otra más larga y otra pequeña, otra pequeña y otra de esta manera. Aquí tendríamos lo que es la cadera, el muslo, las piernas y el pie. Acá en esta parte vamos a hacer dos extrusiones. Vamos a puntos, seleccionamos esto así, vamos a polígonos y hacemos algo así. En la parte de atrás vamos a puntos, seleccionamos esto y lo echamos atrás. Entonces, en el caso cuando nosotros hacemos lo que son los brazos y las piernas, debemos ayudar un poco al doblez de las cosas. Por ejemplo, en este caso serían las rodillas y en el caso de los brazos serían los codos. Entonces vamos a ayudar a los huesos para que nos doblen por donde deben doblar. Entonces vamos acá a cámara derecha y le vamos a indicar hacia qué lado van a doblar las piernas. En este caso entonces le hacemos un pequeño insinuación hacia qué lado tienen que ir las rodillas, hacia qué lado tienen que ir a doblar nuestras piernas. En el caso de los brazos pues serían los codos los que tenemos que mover un poquito hacia adelante o hacia atrás. Listo, entonces ya tenemos aquí lo que es prácticamente un sistema de piernas. No vamos a hacerle ningún tipo de detalle ahí. Vamos a ver cómo se ve aquí, suavizándolo. Podemos dejarlo de esa manera. Vamos a hacerle acá una subdivisión más para que se nos doble como mejor en esta parte. Acá. Y lo que es la planta de los pies. Listo. Entonces nuestros huesos irían como les indiqué en el tutorial de Rick. A veces si quiero que se acentúe dónde va a ser el doblez, entonces ahí tengo que hacer una subdivisión más. Por eso hice dos en la rodilla, dos acá donde empieza la cadera y los muslos, y igual donde termina el hueso de la pierna, donde va el hueso, digamos que lo que es el pie, esta parte de atrás, lo que es el talón y el empeine del pie,
se mueven con un hueso y lo que son los dedos se mueven. En este caso pues solo no tiene dedos, pero sí tiene la punta del pie, entonces ese se va a mover. Entonces quiere decir que tendríamos que hacer un hueso en la parte de arriba, un hueso en lo que es los muslos, un hueso en las piernas, un hueso en lo que es el talón, todo esto, y lo que son las puntas de los pies. Entonces aquí necesitaríamos otra subdivisión porque aquí va otro hueso. Miremos que casi queden como de la misma distancia. Creo que ahí estaría bien. Tiene que quedar exactamente igual, pero más o menos. Listo, entonces ahora tenemos esto así. Nos vamos a la cámara frontal. Y vamos a hacer acá nos vamos a líneas para verlo mucho mejor. Si esto se les descuadra, porque acá pensamos a veces, creemos que estamos en la cara de perspectiva, entonces se nos gira esta vista, entonces con Shift se ajusta, si se les llega a desajustar. Listo, entonces acá vamos a herramienta de junta y hacemos un hueso desde acá hasta acá. Este va a ser nuestro hueso principal, ese hueso de la cadera, es el que va a manejar prácticamente todo. Acá entonces ya empezamos a hacer un hueso para cada parte. Nos hacemos acá y vamos a hacer un hueso saliendo hasta por acá. Acá, como les dije en esta anterior, o sea, si tenemos la posibilidad de hacer un solo hueso, porque a veces pues es curvo alguna cosa, pues no nos sirve hacerlo recto. En este caso pues la pierna es recta en este sentido, entonces podemos subdividirla con Shift. Vemos que aquí esté como en la mitad para que nos quede más centrada. Igual acá. Listo, entonces aquí con Shift subdividimos. Acá pues aquí no la estamos viendo en la vista que necesitamos, entonces voy a hacer una subdivisión por acá en la mitad. Listo. Ahora me voy aquí nuevamente, este es el hueso principal, entonces la otra pierna también tiene que salir del mismo lado. Entonces hago clic acá donde empieza la pierna y voy más o menos a la misma distancia de la otra. Listo. Acá vemos que se nos creó una junta que tiene nuestra primera junta y la segunda junta, por eso se hicieron dos. Aunque hay un solo hueso, hay dos juntas, son el principio y el final de cada hueso. Acá entonces miramos exactamente igual, que nos quede bien en la mitad, y aquí procuramos también que nos quede más o menos en la mitad, y hacemos exactamente lo mismo. Con Shift dividimos y más o menos acá. Listo. Ahora nos vamos a la vista derecha y acá entonces cuadramos lo que es la rodilla. Procuremos que nos queden igual las dos
Entonces este lo vamos a echar un poquito hacia atrás. Este lo llevo acá a la primera subdivisión y la punta la llevo acá. Acá importante es que me queden como con esta curva. Vean, no me sirve que quede así. O sea, acá es importante que quede un poquito más arriba, o sea que no quede tampoco recto, sino un poquito más arriba para centrar ahí. Ya les explico más adelante por qué. Bueno, entonces acá tenemos lo que es la cadera y nuestros muslos, piernas, talón y pie. Lo que realmente lo voy a nombrar así porque el pie realmente pues son estos dos huesos, pero entonces aquí esto pues voy a manejar lo que es el talón y acá lo que es los dedos de los pies, pero los voy a nombrar de esa manera. Entonces quedaría cadera, muslo, pierna, talón y acá entonces le puedo colocar pie. Entonces aquí ya tendríamos nuestros huesos en su sitio. Vamos a ver acá, cámara derecha, vamos a ver cómo están alineados, si están bien alineados. Entonces acá lo primero que voy a hacer es renombrarlos. Entonces vamos acá para verlo mejor. Entonces tenemos que nuestra primera junta se llama cadera. Este entonces sería nuestro muslo derecho, nuestra pierna derecha, nuestro talón derecho, nuestro pie derecho, y a este último le vamos a colocar como dedos, aunque no lleva, pero ya me acostumbré a colocarle así. Listo, entonces ya tenemos esta parte así. Ahora vamos a nuestro otro sistema de huesos, que sería este sería el muslo izquierdo, pierna izquierda, talón izquierdo, pie izquierdo y dedos izquierdos. Acá faltaron derechos. Listo, entonces cada vez que nosotros digamos que cuando hacemos todos de chorro, como en este caso que fue todo el lado izquierdo con la cadera, van a quedar unidos. Nuestra raíz va a empezar desde acá, pero cuando hicimos la de acá vemos que quedó desconectada de la cadera porque acá se crea una nueva raíz, que es esta. Entonces lo que hacemos es sacarla de ahí y pegarla a la cadera, que es la que nos va a mover. Pero la cadera está metida dentro de esta junta, porque como como les dije al principio, nuestro hueso está conformado por dos juntas. Entonces lo que hago es meterla dentro de esta otra.
acá me quedó mal otra vez, acá, listo. Ahora sí, entonces tenemos esta raíz, la botamos, que eso ya no se necesita. Entonces tenemos lo que es la cadera que va desde esta primera junta a la segunda junta, que se nos crea estos huesos. Acá, aunque vemos que es una sola junta, porque va a ir unida a esta de acá, entonces se nos divide en dos, pero ahí no hay problema, eso no tiene ningún problema. Entonces estos dos conforman lo que es este hueso, y estas uniones, que estas realmente son solo eso, uniones. O sea, eso no nos van a afectar acá para nada, solo nos va a mantener pegadas este hueso a las piernas. Eso es lo que hace realmente. Entonces, si tuviéramos tres piernas, se va a crear otro huesito que solo nos va a servir como para visualizar que eso está pegado ahí, pero eso realmente ni siquiera lo vamos a unir o sea, cuando coloquemos los pesos, estos no nos van a intervenir ahí para nada. Listo, entonces ahora vamos acá a cámara Gorum, y lo que voy a hacer entonces es enlazar, pero primero, como les dije en el anterior tutorial de Rick, vamos a mirar cómo están alineados estos huesos. Entonces tenemos la cadera, acá vemos que está apuntando hacia allá, el muslo hacia allá también, este también, ese también. Acá se gira, pero acá los que nos importan son estos realmente, pero podemos darle acá, entonces le decimos que alinear. Ahí ya quedó. Como les digo, pues es ahí, acá no importa. Listo, entonces ahora miremos el siguiente, atrás, y ahí está bien. Listo, démosle alinear. No es necesario, pero listo. Bueno, entonces ya tenemos eso listo, o sea, ahora sí lo enlazamos. Entonces cogemos nuestra malla, nuestros huesos, y le damos carácter enlazar. Ahora entonces acá, herramienta de hueso, y acá tenemos entonces, acá vemos que está listo. Ahí ya tenemos entonces lo que es la cadera, ya está perfecto. Como les dije, esta junta, que son los huesitos que nos están uniendo todos, acá las piernas y la cadera, entonces esa no tenemos que darle ningún tipo de peso. Acá entonces
Entonces aquí con control para quitar esa fuerza. Si queremos que nuestro pincel sea más pequeño, pues entonces solo le damos en la herramienta de peso, acá vamos a esto, y acá nos aparece el tamaño del pincel, entonces lo podemos disminuir si queremos disminuirlo, pero es igual, se aumenta o se disminuye con el zoom. Entonces aquí vamos ahora con la pierna. Listo. Eso sería la pierna. Ahora el talón. Entonces, como les dije, esas subdivisiones realmente facilitan a la hora de colocar los pesos, porque ahí ya está definido de dónde a dónde tiene que ir. Entonces no se tiene problema de que quede pintado mal. Acá por ejemplo vemos que está un poco manchado de azul, entonces le quito y repinto acá para que todo quede perfecto. Listo. Vamos con la siguiente pierna, el muslo. Vemos que está pintado, manchado. Acá entonces con control. Acuérdense que si se les mancha, solo tienen que ir, si se me mancha el siguiente polígono de otro color, no lo puedo quitar. O sea, si yo lo pinto acá, si lo voy a quitar con control, vemos que no quita. Entonces para poderlo quitar tengo que ir al hueso, que es donde quedó afectado, y lo repinto. Ahí ya queda arreglado. Para este tipo de cosas, cuando pintamos lo que es los pesos, algo que no les había dicho es que tiene que estar en la malla sin la subdivisión de superficie. O sea, vemos aquí que está desactivada la subdivisión de superficie, que es la que suaviza la malla. Entonces los pesos no funcionan cuando está activa la malla, la subdivisión de superficie. Listo, ahora vamos al talón, que eso no les había dicho eso. Entonces ya que aquí que me acordé, este rig que vamos a hacer es un rig o sea, básico, o sea, no es nada complicado. Es un rig básico de pierna, o sea, porque hay uno que es el avanzado, en el que podemos girar el pie digamos que hacia acá y hacia allá.
O sea, no solo así como gira normalmente, sino que también podemos girarlo el pie un poco cuando nosotros queremos mirar, por ejemplo, nuestra planta del pie. Entonces podemos girar nuestro pie un poco hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces ese es un rig más avanzado, pero eso también tienen que tenerlo en cuenta, o sea, porque ese rig o sea, no es tan rápido de hacerlo. O sea, en un solo pie, en una sola pierna se demora algo de tiempo. Entonces si es necesario, o sea, si nuestro personaje lo requiere, pues lógicamente vamos a hacer un rig complicado, pero si no, pues no. En este caso voy a hacer un caminado normal, entonces no necesito complicarme con un rig de esa manera. Listo, entonces aquí ya tengo una especie de piernas, y lo siguiente que voy a hacer entonces es colocar todo esto, como les dije, no se les olvide colocar todo esto a cero, congelar todas esos parámetros que nos queden, rotaciones, posiciones en cero y las escalas en 1. Así debe quedar. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacerle la cinemática inversa para que nos quede mucho más fácil hacer el caminado. Entonces aquí vamos a lo que es el muslo derecho, y elegimos entonces nuestra etiqueta de cinemática inversa. Ahí ya la tenemos. Acá entonces nuestra cinemática va a ir desde el muslo derecho hasta el talón. De ahí vamos a manipular. Entonces cogemos el talón, le decimos añadir objetivo, y esto lo vamos a pasar a la parte superior. Listo. Ahora entonces el muslo izquierdo hacemos exactamente lo mismo. Etiqueta IC, tomamos el talón, añadimos un objetivo y lo colocamos en la parte superior. A estos entonces cada uno acá dice talón porque es hasta ahí va a ir la cinemática. Entonces realmente lo que me va a mover esto es la pierna izquierda. Entonces voy a colocarle como pierna izquierda y esta como pierna derecha. Listo, entonces ahora lo siguiente, como les digo, hay un rig avanzado de una pierna en el cual podemos girar el pie, girarlo para este lado y para este otro lado. Entonces ese rig es es más demorado. Entonces ahí lo mejor para cuando hacemos ese tipo de rig, lo que hacemos es solo un rig de una sola de las piernas, y después lo que hacemos es duplicar, hacer un espejo de esos huesos para que no nos toque volver a hacer todos los controles que se necesite. Entonces aquí yo simplemente lo que voy a hacer es colocar otra cinemática inversa desde el talón hasta los dedos. Entonces aquí añado igual mi objetivo, coloco en la parte superior
Listo. Y hago lo mismo con el otro. Entonces hago acá rec, etiqueta de cinemática inversa, coloco lo que es los dedos y hago mi objetivo, lo mando para arriba. Listo. Ahora entonces importante, ya nosotros colocamos todas estas medidas en cero. Ahí vemos que todo está en cero. Esto también tengo que colocarlo entonces en cero, pero primero tenemos que hacer algo acá. Entonces, como la pierna es la que se nos mueve todo el sistema, acá importante es que esto nos quede alineado. Entonces vamos acá a cámara derecha y vemos que ahí está un poco como, pues está como torcido. Aquí le vamos a dar en, nos vamos acá abajo, entonces acá colocamos 0, acá menos 90 y menos 90. Ahí vemos que ya se nos alinea, nos queda ya perfecto para poderlo manipular, y acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces acá 0, menos 90 y menos 90. Y ahí estos parámetros los cambiamos. Acá por ejemplo estaba menos 2, quiere decir que lo que está más cerca del menos 2 es 0. Acá por ejemplo está en 96, quiere decir que lo que está más cerca a que esté recto es menos 90, y acá exactamente lo mismo. Entonces por eso lo cambiamos de esa forma. Entonces lo importante es que aquí nos quede esto recto para que sea más fácil de manipular. Acá vamos a mirar cómo está esto. Entonces aquí también está, acá tenemos, está 89, quiere decir que lo más cerca a que quede recto es 90. Acá lo más cerca que no va a ser 90, sino va a ser 0. Y acá lo más cerca que quede recto es 180. Entonces ahí ya quedó como es. Hacemos lo mismo con el siguiente, y acá entonces 180, acá 0 y acá 90, y ya ahí nos queda bien. Listo, acá podemos cerrar esto. Y ahora entonces lo que hacemos es, acá le vamos a colocar simplemente vamos a dejar acá, le quitamos esto de objetivo para que no quede tan largo el nombre. Listo. Y entonces acá importante es que nos quede con la jerarquía. Entonces la pierna nos va a mover, si nosotros movemos lo que es la pierna, esto, pues lógicamente si yo subo la pierna pues se me va a mover el pie. Entonces lo que hago es colocar el del lado derecho, que en este caso serían los dedos, lo coloco debajo, hijo, de las piernas, y en este caso es lo mismo con el otro. Entonces si yo muevo lo que es la pierna, ya se me va a mover. A mover con el pie.
Bueno, acá es que acá algo estaba mal, acá creo que quedaron dos. Acá quedó algo mal. Entonces espere a ver. Vamos a borrar esto. Aquí estos dos están perfectos. Ahora nos vamos a lo que es el talón. Entonces el talón tiene que tener este objetivo, que es este. Y el talón izquierdo igual a este objetivo. Dedos izquierdo y le doy acá. Y listo. Entonces tenemos estos dos. Los colocamos arriba. Listo. Entonces este sería el dedo, los dedos derechos, los dedos izquierdos. Y lo que vamos a hacer entonces otra vez, vamos a acá en los parámetros. Acá entonces le colocamos 180, acá 0, acá 90. Listo. Acá igual 180, 0 y acá 90. Listo. Entonces lo metemos el izquierdo en el izquierdo y el derecho en el derecho. Vamos a ver. Ahora sí quedó bien. Y quedó perfecto. Listo. Listo, entonces así ya tendríamos esto acá. Lo único que nos hace falta entonces es el control de nuestras rodillas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde nuestros muslos, donde creamos la etiqueta de cinemática inversa. Entonces vamos a crear, acá se llaman postes, añadimos un poste. Estos sí los dejamos por fuera de las piernas. Listo, ese. Y ahora el de acá que va con este. Ahí ya se me creó. Y ese lo subo. Listo. A esto entonces le voy a cambiar el nombre. Entonces esto lo voy a llamar rodilla izquierda y rodilla derecha. Listo, entonces cámara, perspectiva, y ya tenemos entonces las rodillas. Entonces, como les dije, nosotros sacamos ya esos postes que se llaman, realmente son el control de las rodillas, y los jalamos al mismo tiempo los dos. Y acá importante, algo que tienen que tener en cuenta es que esto tiene que quedar más arriba de la parte de donde sale, porque cuando yo subo la pierna y choca aquí, automáticamente se va a girar, se va a dar ahí algo extraño ahí. Entonces aquí yo ya lo saqué a este lado. Listo. Ahora entonces, por ejemplo, si yo subo la pierna mucho, vemos que donde él toca el poste se va a voltear, porque la rodilla tiende a apuntar hacia donde está esa línea.
Entonces por eso es que se necesita que esto quede un poco más arriba, así estaría bien. Listo. La distancia si la pueden manipular, si la quieren un poco más cerca o más lejos, ya depende de lo que ustedes deseen. Entonces, como estos son objetos nulos que se crean, son controles, entonces vamos acá a objeto y le colocamos alguna figura como para señalar ahí que se nos vea dónde están. Acá la podemos colocar en el ángulo, en el eje que nosotros necesitamos. En este caso lo voy a dejar así, le puedo cambiar el tamaño y listo. Entonces ya así ya tendríamos lo que es esto. Aquí también entonces estos dos vamos a colocar todo esto en un grupo para que todo quede metido en un grupo. Objeto, agrupar, y acá le voy a llamar piernas. Y vamos a ver entonces que entonces aquí este cubo son realmente nuestras piernas, la malla. Y acá, como esto va a quedar aquí como oculto entre nuestra subdivisión de superficie, esto yo le voy a llamar piernas SS por subdivisión de superficie. Yo lo nombro así para que no me quede igual a la malla sola. Entonces la malla sola se llama piernas y la malla con subdivisión de superficie, entonces SS. Es mejor tener como un orden en todo esto. Entonces ya vimos que nuestros huesos y todo esto está en 0. Aquí vemos que se nos movieron. Entonces podemos ponerlo todo en 0. Voy a colocar todos los huesos y le doy congelar. Mis controles, que son todo esto, acá tenemos que abrir esto, si no estos nos van a quedar. Entonces lo abrimos, rodillas, piernas, dedos, y le damos entonces congelar. Entonces eso es lo que les dije también en el tutorial anterior. Importante es porque esto nos permite, por ejemplo, a la hora de nosotros mover nuestro objeto, volverlo a poner en la posición inicial y no que tengamos que estar moviendo cosa por cosa para que quede igual. Listo. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es sacar de acá, como esto a veces digamos que ya esto tiene un cuerpo en la parte superior, en este caso pues no, pero en dado caso que tengamos un cuerpo completo, entonces es necesario sacar esta cadera, sacarla también acá en los controles. Entonces lo que hacemos es seleccionarlo, decirle aquí carácter y convertir a nulo, acá donde dice. Entonces se nos crea un nulo con el nombre de la cadera. La vamos a colocar en la parte superior y a esa cadera, entonces esa cadera, si yo la muevo, si por ejemplo yo muevo esto, pues no va a hacer absolutamente nada, solo se copió pero no está haciendo ninguna función. Entonces lo que voy a hacer es colocarle una etiqueta aquí para que cuando yo mueva esta, se mueva la cadera, el hueso de la cadera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con una etiqueta, delimitar, y acá le damos a dar transformación. Vamos acá a transformar y ahora lo que vamos a hacer es
colocar nuestra cadera acá en este espacio. Quiere decir que lo que yo mueva, que con esto voy a mover el hueso. Acá entonces le voy a decir que mantenga original para que no se nos mueva para otro lado. Entonces ahora sí, yo sí muevo entonces vean. Listo. Listo, entonces ya esta parte de acá yo ya la puedo cerrar. Esto aquí yo ya no lo voy a manejar, no lo voy a mover más. Entonces aquí ya tengo el control de cada una de las cosas. Ahora, para poder hacer un caminado, entonces importante siempre, si ustedes han mirado más tutoriales de muchos artistas ya que son experimentados, siempre usan alguna referencia. Ustedes por lo general siempre vemos videos en los que ellos mismos se graban haciendo los movimientos, o ya tienen un video donde hay alguien que ya hizo la actuación de nuestro personaje, y eso lo tomamos como referencia para poder hacer nuestra animación. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, para hacer esos caminados y todo, pues hay muchas referencias en internet. Hay un libro también que es uno de los más conocidos, que han dicho casi todos los animadores han tenido que ver con ese libro. Es La supervivencia del animador, donde tenemos ahí una buena cantidad de ejemplos de animación que nos pueden servir muchísimo para nuestro trabajo como animadores. Entonces voy a ir a la cámara derecha y ya como les dije, aquí ya tenemos nuestras piernas, y acá voy a traer acá un plano. Voy a crear acá un material donde tengo acá una referencia de un caminado. Aquí le quito la reflexión y solo lo que hago es subir nuestra imagen. Acá tengo ya varios ejemplos. Esta es una que yo hice, porque muchas de esas referencias vienen cada uno de los pasos, como vemos acá. Aquí vemos que nos queda al contrario, entonces lo que hacemos es girarlo. Listo. Entonces aquí ya tengo nuestros pasos. Como les estaba diciendo, muchas de estas referencias vienen cada uno de estos pasos. Viene cada uno de los pasos, pero no nos dice, o sea, el espacio entre frames. En este caso yo hice este caminado, y acá explico, o sea, que va de 0 a 5, cada 5 frames se va moviendo, porque yo saqué uno que o sea, en varias referencias que saqué vienen con más pasos, pero no nos dice, o sea, qué cantidad de frames hay entre uno y otro, y ahí eso empieza uno a sufrir. Entonces aquí prácticamente en este ya tenemos todos los frames
y lo que voy a hacer es solo mover las piernas de acuerdo aquí a nuestra referencia. Aquí vamos a empezar entonces con la batería. Bueno, entonces aquí vemos vamos a empezar entonces la pierna izquierda es la que hoy viene acá. Entonces cogemos nuestra pierna acá, nuestra pierna izquierda es esta. Aquí la llevamos acá. Otro consejo que les doy cuando ustedes hagan sus animaciones, cuando hagan caminados y movimientos de brazos, es importante no llevar esto al límite así, o sea, que se tiemple, porque ahí nos van a quedar como, o sea, siempre van a quedar como unos saltos en la animación. Entonces es importante dejarla un poquito doblada y verán que eso facilita mucho. Entonces aquí tengo esto acá, hago lo mismo, no lo tiemplo hasta el tope, y con este otro entonces voy a mover nuestro pie. En este caso viene acá, vemos que este viene hacia la parte de arriba y listo. Entonces ahí ya lo tengo. Ya si veo que me está quedando como muy separado, porque veo que está como demasiado separado, entonces voy a correr esto, a correrlo un poco. Esta es nuestra mitad, entonces hay 2 cuadros y acá tiene que quedar más, o sea, a la misma altura, entonces este tiene que estar un poquito más abajo. Listo, ahí ya quedó. Entonces ahí vamos en el frame 0, acá nos dice que solo necesitamos 30 frames, entonces vamos a colocarle solo los 30 frames y voy a grabar entonces acá en estos dos parámetros, y grabo también lo que es los dedos para que tenga yo esa referencia. Entonces ahora ya tengo la animación de esta primera pierna. Entonces esto, como es un ciclo, entonces quiere decir que el primero y el último tienen que ser iguales. Entonces este lo coloco también en el 30, voy a la pierna y hago exactamente lo mismo, y ya tengo la pierna al principio y al final, los dedos al principio y al final, y ahora falta este. Entonces hago la grabación, lo copio y lo pongo al final también, grabo la posición del pie y lo coloco al final. Listo. Entonces ya aquí tengo el primero y el último, que son exactamente iguales. Vamos a nuestro frame número 5 y ya la posición del pie izquierdo, entonces ya lo tenemos acá. Como les digo, no estirarlo hasta el tope. Grabamos, esto tiene ya que quedar recto, entonces grabo y grabo. Ya, esto ya está grabada, esto también. Ahora vamos a la pierna en el frame 5, y esta pierna entonces se empieza ya a subir más o menos así,
grabo en mi posición de dedos, que viene un poquito como hacia abajo, algo así. Entonces ya tengo grabada esta, falta esta y esta ya están. Entonces ya todo está. La posición número 5 ya la tenemos. Vamos a la 10. Entonces nuestra pierna izquierda entonces ya se va para atrás, no la templamos, sino la llevamos más o menos por acá, yo creo. Grabamos nuestros dedos, acaba de punta. Listo. Tenemos ahora el pie, los dedos, ahora faltan estos, que entonces ya va la pierna, que es lo primero que tenemos que manejar acá. La podemos subir por acá. Y esto lo podemos echar hacia así, que quede un poco recto. Y ya tenemos nuestra tercera posición. Vamos al 15. Entonces la pierna acá ya, o sea, estas nuestras, o sea, realmente las posiciones principales son esta y la mitad de las dos, que es cuando lleva la pierna recta. Listo. Entonces ahora vamos al frame 15. Entonces nuestra pierna derecha va adelante, nuestros dedos van hacia arriba, nuestra pierna izquierda va hacia atrás, y nuestros dedos van así. Grabo, grabo, grabo y grabo. Pues aquí tenemos que hacer un pequeño cambio acá. Entonces, bueno, vamos a terminar todo el ciclo y ya les explico algo que nos va a ayudar para que quede. Entonces aquí vamos en el frame 15, vamos en el frame 20, que sería en el que la pierna derecha está recta. Nuestros dedos van rectos. Grabo esas dos posiciones, pierna y pie. Y ahora entonces voy con la pierna izquierda, que iría en esta, que tendría que ser más o menos igual. Acá está un poco corrida, entonces va a ir por acá. Nuestro pie tiene que ir un poco así. Listo. Listo, entonces ya tenemos posición 20, ya está. Listo. Y ahora solo nos quedaría por último la posición 25, que es esta de acá, que prácticamente ya como ya tenemos la 30, entonces
Entonces sería esta tendría que ir un poquito más arriba. Vamos a mandarla por acá, y este pie lo mandamos un poco así. Listo. Entonces esto era lo que yo les decía en esta parte. Más o menos la forma que tiene que quedar acá es como de una hoja. Vemos que este punto está un poco más abajo, o sea, con la órbita que tiene acá, este quedó un poco más abajo. Entonces lo que vamos a hacer es manipularlo acá en esta posición y subirlo un poco para que nos quede más más o menos. Si ustedes ven acá, cada uno de estos, hay unos que tienen mucho más espacio que otros, pero no pueden quedar tan pegados tampoco ni tan separados. Entonces eso es otra cosa que ustedes tienen que ir mirando. Entonces ahí prácticamente ya tenemos lo que es el movimiento, pero ahí todavía nos hace falta. Miramos que este ya nos quedó un poco diferente. Si vemos esta y esta, acá hay un poco, o sea, creo que lo que está aquí es como, vamos a mirar en qué punto, creo que es acá. Este punto tiene que ir un poquito más por acá, un poco más por acá. La idea es que nos queden muy parecidas las dos. Aquí ya creo, ella se ve como una hoja, ¿sí? Pero acá vemos que esta posición y esta están casi iguales. Entonces lo que vamos a hacer es correrla. Esta un poco más para acá. Eso. Y ahí ya no nos queda. Ahí ya vemos que se ve mucho más natural. Lógicamente aquí tenemos que manipular las curvas de animación para que eso quede mucho más fluido. Listo, entonces ahora nos vamos a las curvas y vamos a mirar y les voy a explicar acá qué es lo que tienen que, para qué se tiene que manipular esto acá. Esto prácticamente nos muestra la fluidez del movimiento. Acá vemos que las curvas no están tan bien, ¿sí ven? Están un poco como torcidas unas con respecto a otras. Entonces vamos acá a seleccionar, acá vamos aquí vemos el movimiento. Entonces acá importante que tienen que tener en cuenta es que la posición de los frames que nosotros hicimos se tiene que mantener. Sí, aquí vemos que está en el frame 5, acá tenemos el frame 10, acá el 15, el 20, y vemos acá por ejemplo esta curva, la vemos que está bien, o sea, esta curva está, cambio estas vemos que está un poco chueca. Entonces lo que hacemos no es cambiarla, o sea, cambiarla en este sentido porque se nos va a cambiar el frame, el número del frame. Entonces lo que hacemos es subirla o bajarla, pero no manipularla así.
al no ser que sea necesario, pero en este caso no. Entonces aquí sigue siendo, aunque yo lo baje, sigue siendo el frame 10. Y lo que hago es enderezarlo para que se vea mucho más, o sea, que fluya la curva. Esto lo bajo, esto también lo bajo, que como la curva. Listo. Acá miramos esto que pasa exactamente lo mismo, entonces acá lo subo, lo bajo. Y vamos a ver cómo nos cambia el movimiento. Y vemos ahí ya que se ve mucho más fluido. Entonces para eso es esta manipulación de las curvas, es importante, es por eso. Entonces acá vemos también que lo podemos mejorar un poco. Estos son los dedos. Estos son los otros. Listo. Yo creo que así lo podríamos dejar. Y ahora vamos a mirar entonces. Entonces aquí ya pues ya tenemos el movimiento, pero ahora nos falta digamos que colocarle acá lo que, o sea, a dónde va a ir el piso. Entonces ya tenemos lo que es el movimiento, y ahora con este grupo que nosotros hicimos al principio, y aquí se nos olvidó, era que esto tiene que quedar acá en la mitad y en la parte inferior, o sea, donde vaya a quedar el piso, este nulo me va a indicar eso. Entonces lo voy a mover de esta manera, que más o menos si él estira las piernas, esto tiene que más o menos quedar como por acá. Ahí se me movió. Entonces creo que ahí fue donde cometí el error, porque eso debemos haberlo cuadrado desde el principio. Aquí ya se nos va a mover. Entonces aquí lo voy a colocar una caja para poder para tener como referencia de lo que es el piso. Entonces ahí estoy en el frame 0, ahí está perfecto. Entonces ahí voy a grabar esa posición. Aquí le voy a dar para congelar acá la posición de la. Entonces aquí lo voy a dejar como si fuera 0. Voy a grabar esto, frame 5, entonces lo subo, frame 10, lo subo un poco, frame 15, lo bajo, frame 20, frame 25, y este tiene que ser exactamente al final. Entonces
lo coloco ahí. Este plano ya lo podemos quitar. Y ya vemos ahí cómo se nos mueve nuestro personaje. Aquí lo siguiente que nos faltaría, como les dije, ese detalle sí, ahí se me pasó, pero esto tenemos que hacerlo antes de hacer la animación para que no nos ocurra ningún problema. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el caminado, pero sabemos que la cadera es muy importante a la hora de hacer el caminado, porque la cadera se nos mueve cuando nosotros damos los pasos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esta posición la cadera se va a girar, o sea, para el lado donde tiramos la pierna, digamos que hacia adelante, la cadera tiene que girar hacia ese lado. Entonces aquí vamos a ir a la cadera, aquí voy a colocarla en 0 para... Bueno, entonces en esta primera posición vamos a mirar hacia que es acá. Entonces en esa posición entonces va a girar hacia acá y le vamos a dar acá entonces 20. Quiere decir que en la última también va a tener 20. En la posición que es la contraria, que es en esta, que es la 15, en la 15 aquí va a ser al contrario, entonces va a ir menos 20 y grabamos, y vemos que ya eso le da mucho más naturalidad al movimiento. Entonces aquí en esta posición vemos que él está subiendo la pierna, que es en esta posición, que es en la 10. Entonces nuestra cadera va a girar un poco, vamos a ponerle en 10. Aquí voy a poner así, es mucho. Entonces aquí está bien, acá baja, aquí tendría que subir. Creo que ya es mucho. Acá entonces menos 10, quiere decir que esta también va con menos 10. Vamos a mirar.
porque ya se movió ya demasiado, pero la idea es esa. O sea, más o menos tenemos que bajarle los parámetros acá. Entonces vamos a dejarle menos. Vemos de acá, vamos de 5, a ver, aquí menos 5 y 5, acá menos 5 y menos 5. Listo. Entonces vemos allá que se ve mejor. Entonces todos esos pequeños cambios que le hacemos, la cadera, lo que les digo acá es importante, y a la vez entonces, por ejemplo, si tenemos un cuerpo completo, tenemos también que mirar cómo se mueve el pecho, porque el pecho no se mueve igual. Cuando se mueve la cadera para un lado, el pecho se mueve hacia el otro, o sea, va contrario, porque va con el movimiento de los brazos. Los brazos, como sabemos, se mueven al contrario del movimiento de las piernas, entonces el pecho se va a ir a girar al contrario de la cadera. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces dejamos este tutorial acá, espero que les haya gustado con este pequeño ejercicio. Si alguno desea tener acá la referencia de lo que es el caminado, como les digo, acá hay que hacer un ajuste porque acá este pie tiene que ir igual que este. Aquí con este huequito acá nos quedó casi que en la misma posición, entonces es algo que hay que ajustar, pero si tienen de referencia este, prácticamente este es el mismo, este y este es el mismo. Bueno, entonces nos vemos en un próximo tutorial.